Cultura Guaraní de Asunción, Paraguay, lingüista, antropólogo, educador, y hoy nos trae el mensaje desde Paraguay y nos va a contar un poquito también acerca de lo que él está haciendo. Así es que nos alegra realmente a nosotros como paraguayos poder presentarles hoy aquí a David Galeano Olivera, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, no solamente director, sino que fundador y un verdadero luchador de nuestra lengua y nuestra cultura guaraní. Así que un fuerte aplauso, por favor. Buen día para todos. Ahorita quería verme a ver de muy contento de poder compartir con ustedes esta jornada, este día, en esta primera convención de lengua y cultura guaraní aquí en la ciudad de Corrientes, de la mano acá de la profesora Liliana, de Avelino, de Roberto, Mercedes. Felicitarlos a ellos anticipadamente por este importante emprendimiento que tiene la intención, nos decía Liliana, de reunir a quienes trabajamos por la lengua guaraní, en este caso acá en Corrientes, ustedes y todos los que estamos en el entorno, sea Paraguay, Brasil, y el caso inclusive Bolivia y Uruguay, ¿verdad? Entonces, le doy mi cordial saludo a todos, se me interesa cordial verme, allá por guaraní es castellano, estamos bebeados. Quiero también agradecer acá a varios amigos, el profesor Julio González, que hace mucho tiempo se dedica a la promoción y está trabajando dentro del Ministerio de Educación aquí en la provincia. Están dos queridos amigos, la profesora Elba, la profesora Aníbal, varios estudiantes de la carrera, profesores, está nuestro querido en representación de todos, y recordando el profesor Candia, encendido guaraní acá. Y en particular quiero agradecer y recordar también la presencia de mis compatriotas, en este caso hoy presentes acá, querido amigo, un amigo, un hermano, Marco Ibáñez, un gran luchador social en Paraguay, escritor, miembro de la Sociedad de Escritores de Paraguay, la SED, es directivo, y el caso que la que presentó el evento y está conduciendo, y es nuestra querida abogada Noelia Casola. También agradecer a la cónsul de Paraguay que está presente acá con nosotros. En fin, a todos un muy buen día. Se han esta la cultura, el ser guaraní. Y es importante al empezar esta primera convención de lengua y cultura guaraní aquí en Corrientes, recordar que este 2019 es el año internacional de las lenguas indígenas. Quería pedir que me dispensen, voy a sentarme un ratito y quiero mostrarles unas imágenes. De hecho ya las estuve siguiendo, pero quiero nomás que vean qué lindas personas son. Yo no sé si acá en Corrientes ocurre lo mismo que en Paraguay, en una denuncia que yo hago hace mucho tiempo. En los libros que estudian los niños en las escuelas, los nativos ya están muertos, los indígenas ya están muertos, los guaraníes ya están muertos. En los libros dice en varias partes, los guaraníes vivieron, se alimentaron, recogieron, se alimentaron. Con estas son fotos recientes. Los libros mienten, definitivamente los libros mienten. Mientras acá mienten en muchas partes. Eso significa todavía colonia. Es colonia que puro, ¿verdad? Se ve la historia de otro lado, pero no se ve de este lado. En nuestro libro no hay héroes indígenas, por ejemplo. Una cuestión que vale la pena reivindicar. Quiero empezar con los más pequeños. No hay ninguna diferencia entre este hermoso bebé y cualquiera que acá una mamá o un papá que esté sentado tenga un hijo. Rostros tan particulares, una madre y un niño. Esta es una imagen tan impresionante en cualquier lugar del mundo. Es pura humanidad. Acá unos niños, esos rostros, esas miradas un poco tristes de fondo, pero ese día consiguieron algo que comer, ¿verdad? Muchas veces están tirados, desamparados. Ayer nos tocó presentar en Asunción un cortometraje que se llama Brillar a Te, los verdaderos dueños de la tierra. Eran ellos, hoy ya no son. Hoy están deambulando en el sol o con mucho frío, sin comida,
y hay gente que piensa que a ellos les gusta, ¿verdad? Y no creo que exista un ser humano que gustosamente ande por la calle con 40 y pico de grados encima, sin tener nada que comer, sin sanitario, sin nada, ¿verdad? Y yo, más que vivir, creo que sobreviven. Vean un poco estas imágenes. Estos niños son parte de una generación que acá ustedes lo ven 7, 8 años y tienen todavía por lo menos unos 60, 70 años para adelante. Esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Bueno, esto es tiene que estar en nuestra lectura, preciosa. Son la esperanza. Esta es parte de una ceremonia, un ritual, del cual voy a hablar en un momento más. Yemboé Yeroquí. Yemboé es la oración, la plegaria, Yeroquí, la danza. Las mujeres usan la tacuara, y hacen lo que se llama tacuapú. La tacuara, porque le llega hasta la altura de los senos en guaraní, cama o camá. De por allá no han escuchado ustedes que la gente le da un camambú. Cama es seno, pu es leche. El primer sorbo de leche de la criatura es camambú, pero como cama es nasal, se dice pu o se dice bu. En este caso bu, está la N, camambú. En realidad, de lo que estamos acá, tomamos un poco de camambú que ya no hay leche, ¿verdad? De todos sabemos que hago la aclaración con cualquier cosita para que sepan de dónde viene la palabra. Y los varones, como en este caso, acá que vamos a ver con el cursor, este es una persona como un chamán, un abapayé, un caraí, un oporaíba, tiene varios nombres. Y eso que tiene allí en la mano es lo que se llama baracá, lo que para nosotros comúnmente es la guitarra, para ellos la maraca. Y ellos que hacen baracapú, afuera un baracapú, trae un baracá. Ustedes le dicen a mí como el bopumite para acá, un bopú, enseguida ellos van a percibir que no son hablantes de esa comunidad porque ellos agregan al final baracapú, sean baracapú, deben baracapú, van a baracapú. Y la mujer la misma cosa, sean tacuapú, deben tacuapú, la otra tacuapú, ¿verdad? Solamente para que entiendan cómo funciona la lengua. Un guaraní hablante, por ejemplo, dice Senairasí. Y aquel que hace el calco hoy dice Hassi Senai. Entonces ya le descubro que no es hablante, ¿verdad? Pero si me dice Senai nació, quiere decir que nació en un mundo, hace que nació Senai nació y se pirasí. Pero si me dice a mí Hassi Senai, Hassi se pri, Hassi se Segua, ese Hassi es la traducción de me duele. Y el Senai nació es la forma correcta, solamente para que se den cuenta de algunos detalles que tienen que ver con esto. Estas son las condiciones precarias en las que viven. Está una escuela allá. Se dan cuenta que si llueve allí está más agua adentro que afuera, ¿verdad? Bueno, un poco con respecto a la población, van a ver ustedes este dato. En Paraguay habitan alrededor de 117.000. Somos casi 8 millones. Esto equivale al 1,3-1,4% población nativa indígena hoy. Existen 493 comunidades, 218 aldeas. Las aldeas son un grupo más pequeños, ¿verdad? Las comunidades son grandes, más numerosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la región oriental, allá en la frontera con el Brasil, en la zona de la Mambay, pero Juan Caballero, en ese sector viven los Pajitas Vequená. Ellos son como 15.000 habitantes. Un poco más en la frontera con Argentina y con el Brasil sobre Paraná, estamos abajo Guaraní, también 15.000. Y en el centro del Paraguay, empezando por Concepción, San Pedro, Canindeyú, Caguazú, Boyacá, Zapá, Itapúa y Misiones Argentina, Lombuirá, Guaraní, que son también 15.000. Y dispersos así grupos muy pequeños, están los H, que a veces la gente dice H, pero en realidad es H, Chachechí, dicen. Yo no sé por ejemplo Chesú, es Chechí, y tampoco dice O, Chechí, O. Son variaciones nada más de la lengua. Es como que nosotros le escuchamos a un correntino ese chamillo, ¿verdad? En el guaraní paraguayo es chamillo, o es ichere, es chupé. Esa expresión es bien correntina. Allá vamos a decir ichere, es chupé. Pero igual no lo entendemos, no hay ningún problema. Bueno, esto
como un pie de entrada. Ahora, ¿cuánto tiempo hace que estas comunidades nativas viven en Paraguay? Bueno, quiero mostrarles entonces un primer dato. Este es un trabajo de investigación muy reciente, un trabajo arqueológico hecho a principios de los años 80, en realidad duró 8 años, culminó en 1988, y se hizo en un pueblo, en una ciudad que dista en línea recta de Asunción 60 kilómetros, está casi en el centro, en el departamento de Paraguay, un lugar, una ciudad llamada Caballero, y se hizo gracias a un investigador paraguayo lastimosamente ya fallecido, José Perazo. Él se hizo arqueólogo, recorrió bastantes países, volvió a Paraguay y tuvo un solo objetivo: buscar al paraguayo más antiguo o al habitante más antiguo de Paraguay, dicho mejor. Y comenzó a preguntar a la gente y le decía: si ustedes encuentran esto que van a ver acá, un yapepó. Yapepó es la olla, pero para el indígena yapepó es la urna funeraria. Ellos cuando mueren, hasta hoy se entierran en esto que ven ustedes acá. Aquellos que han asumido la cultura paraguaya o la cultura occidental, hoy se entierran en cajones, en ataúdes. Pero son muchos los que siguen manteniendo la tradición, hasta hoy se entierran en estas urnas que se hacen que son piezas cerámicas, ¿verdad? Fallece la persona, obviamente allí las condiciones morir primero, no como ya en el caso nuestro, que ya teníamos preparados los ataúdes y vamos a elegir colores, tamaño y los precios, ¿verdad? Acá en serio primero la gente tiene que morir, ¿verdad? Una vez que muere, viene el alfarero, le toma la medida, tarda unas 36, 48 horas, la pieza no está bien seca, que es también la tradición, y entre tanto ellos han fallecido, tienen la costumbre de ¿cómo que se dice? Comprimir el cuerpo antes de que se endurezca, ¿verdad? Entonces comprimen el cuerpo y en la posición fetal, una vez que está la urna, lo entierran. Cabeza arriba, pies abajo, al revés del nacimiento, ¿verdad? ¿Y por qué lo entierran en esa posición? Porque ellos creen que como que uno tira una semilla y en algún momento vuelve a crecer, también ellos tienen una velada sospecha de que alguna vez ese ser puede volver a la vida. De hecho, hasta hoy algunos practican y es la costumbre de siempre dan vueltas, retornan a algún lugar y ahí rescatan algún hueso, un hueso largo, y a ese hueso le hacen un embolillo pensando que en algún momento ese ser querido pueda volver a la vida, porque hay un mito que habla de eso. Bueno, este trabajo que hizo Perazo, que es lo que ustedes ven acá, consistió básicamente en ir al lugar, se encontraron las urnas, era un arroyo grande que está allá lanzada al pueblo de Apilucú, porque es hondo, y algunas carretas cruzaron lastimosamente sin saber, rompieron algunas, esta que ven ustedes del lado, acá les muestro con el cursor, estas son algunas de las que se rompieron, y estas que están acá. En el sitio se cavaron 4 metros de profundidad, hasta 4 metros se encontraron las urnas. El resultado es interesante. La técnica usada del carbono 14 mide hasta 60.000 años la edad de los fósiles y el resultado 990 años para los más recientemente enterrados. Sumamos 10 años más, son 1000 años los más recientemente enterrados, pero a 4 metros de profundidad, los más antiguos tienen, acá vean ustedes, 3.620 años de antigüedad. Ahí está el uso. Estos datos están registrados, todos certificados, y aquí yo les quiero llevar a un pequeño cálculo. Restándole 3.000 a 3.620 los 500 años del mentado descubrimiento de América. Esto significa que 3.120 años antes del descubrimiento de América, Asunción cumplió 422 años, ni siquiera tenemos 500 todavía. 3.120 años de historia en el lugar que nosotros ni teníamos idea. Pero podemos ser más drásticos y restarle los 2.000 años de Cristo. Y eso equivale a 1.600 años antes de Cristo, de gente que ya estaba en ese lugar, en Caballero, Paraguay, enterrando delicadamente a sus muertos. Esa es otra cuestión muy llamativa también. Existen sociedades en el mundo hoy donde la costumbre es dejar el cuerpo a la intemperie y
que se cumpla esta ley que en la naturaleza nada se pierde y todo se transforma. En el caso de ellos, siempre enterraron a sus muertos con un pequeño detalle también que dentro de un rato van a ver mejor acá. En esto que les muestro con el cursor, en el borde, ya te ponen de Biblia, acuerdan por llevar. Ellos le dan como una especie de adorno, son figuras geométricas, círculos, rayas, horizontales, verticales, oblicuas, distintas figuras. Los que hoy leen esto dicen, probablemente se trate de una especie de código de barra que ellos ya manejaban en aquel entonces. Y bueno, para nosotros los códigos de barra son novedad hoy. Ustedes saben que 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, se comenzaban a construir las pirámides. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Y esto que les estoy mostrando tampoco lo digo yo. Lo dicen los estudios que se hicieron en la zona, y dice que en 1600 años antes de Cristo, mientras ya construían pirámides, en este lugar enterraban delicadamente a sus muertos. Este es un primer dato. Este otro que van a ver, acá se ve mejor y ven ustedes el borde que les hablé, ya recuerden que les decía. Esto es de Itaipú. Tan enorme de presa, mole feroz. ¿Y qué pasó? Cuando se hicieron las excavaciones, se llegó, el mismo río que tenemos acá al lado, el Paraná, allá llegaba a una profundidad mayor de 150, casi 200 metros. 200 metros de profundidad para poner las bases. Y en ese hecho de excavar se fueron encontrando estas urnas, cientos y miles de urnas allí, que en este caso por el cargo de la dirección de Itaipú, lado paraguayo, Itaipú, lado brasileño, se hizo el mismo estudio con la técnica del carbono 14 y el resultado 8.000 años los más recientes, 10.000 años los más antiguos. Estos son datos del año 93-94, una década después, 1993-1994. Segundo dato, y esto que ven ustedes acá es de la zona de la Mambay, ahí donde la hablé cerca del Perú Juan Caballero, para la gente que ubica al sur otra vez, son más o menos 160 kilómetros. Está una comunidad que llama Capitán Bajo y por debajo está el sitio sagrado de los Paítas Veteranos, conocido con el nombre de Cerro Guazú. Bueno, y allí, por un convenio que ya hicieron los propios Paítas Veteranos con una fundación española, ellos llegaron hasta Paraguay, que fue un grupo multidisciplinario, vinieron profesionales de todas las áreas, arqueólogos, etnólogos, sociólogos, pedagogos, ambientalistas, todo lo que ustedes quieran. Hicieron el trabajo, duró 2 años y en el año 2009 se dieron los resultados. 5.400 años para los más recientemente enterrados en el lugar y 12.000 años para los más antiguos. 12.000 años. Estamos hablando de una región guaranítica que toca Corrientes, toca Uruguay. Uruguay es el nombre de un caracol. Una sal inicial, un caracol de mar. El guaraní tiene la costumbre de denominar los cursos de agua por la presencia de algún pescado, pez, o animal que le gusta a la zona. Por ejemplo, nosotros en esta zona de Itaipú tenemos un río que se llama Carabé. La Cará es el nombre de un pez. Y lo que básicamente significa el río de los Acará. ¿Por qué? Porque es, digamos, entonces al ser nombrado, fue el pez más abundante. Abajo está, por ejemplo, otro lugar que se llama Yatrital Caracol también, agua de los Yatrital. Más abajo, por ejemplo, está Pirapeí. El Pirapeí es el salmón, agua de los salmones. Acá frente a Yulas está Yabebirí, en realidad el nombre es Yabebirí. Yabebirí es la raya, agua de las rayas. Acá muy cerca de nosotros, hacia el lado del río Paraguay, un lugar que se llama el río Surubí, agua de los surubí. En este caso, Uruguay, agua de los Uruguay, caracoles del mar. Bueno, y digo esto porque todo esto influencia la zona. Probablemente, acá estaba hablando con uno de los amigos, me estaba recordando que en esta zona de Santa Rosa, ¿verdad? Se hizo un trabajo también arqueológico y básicamente el resultado habla de más de 1000 años de antigüedad para los restos que allí se encontraron. Para tener siempre presente algo que es siempre importante. Aquí hubo una cultura, una civilización, una sociedad muy grande que vivió sus vidas en guaraní, sin tener nada de castellano, ni de inglés, ni de francés. Y en ese entonces dijeron todo lo que quisieron decir, nombraron todo lo que quisieron nombrar, y bueno, se constituyeron en una tremenda civilización que hasta hoy nosotros somos parte de la misma.
Puede ser que en esta sala haya gente que por algún motivo no habla guaraní hoy, pero le encanta, le gusta. Va a aprender 1, 10, 20 palabras, pero ese hecho de gustarle es lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención y nos tiene que interesar. Es como que a través de un evento como este, se pueda llegar a mucha gente. Que lo que llamamos de cubre, ya llamamos de va a bañar en luz, va a bañar en chat. Esto que ustedes están viendo son informaciones fidedignas, son informaciones que se pueden chequear, certificar. Así que quería mostrarles esto como segundo punto de referencia. Otra cuestión, quiero mostrarles ahora una cuestión muy interesante que tiene que ver con ustedes. ¿Qué es Caraí? ¿Qué es Caraí? A ver si quién se acuerda qué es Caraí. Señor, ¿verdad? Es un señor para nosotros, digamos para la población occidental, no indígena. En realidad la palabra Caraí significa tener derechos. Esa fue la razón por la que la iglesia cristiana, católica en particular, cuando buscó la forma de decir bautismo, porque a través del bautismo uno accede a los derechos cristianos. El que no está bautizado no puede hacer una primera comunión, no puede hacer una confirmación, no puede casarse, no puede recibir la extremaunción. ¿Y qué hizo la iglesia? Tomó la palabra Caraí y dijo Mongaraí, ya Mongaraítas, vamos a darle derechos. Vamos a darle derechos cristianos, eso es lo que quiere decir Mongaraí. Entonces, con el permiso de ustedes, voy a ir tomando algunos mitos, ¿verdad? Caraí para todo señor, Cuñá Caraí, señora no. Cuñá Caraí es una mujer que tiene derechos. Y acá cuando voy a decir qué tipo de derechos cívicos, ellos muy jóvenes, a veces con 6, 7, 8 años, al convertirse en Caraí, los varones en Cuñá Caraí, las mujeres tienen derecho de elegir a sus autoridades, de votar, de elegir y ser elegido inclusive. Ayer en la ceremonia que estuvimos en el Congreso Nacional allí en Paraguay, el líder de una comunidad que está cerca de Asunción tiene 23 años. Una persona muy joven y la comunidad depende de él. Él es el presidente de la República. Bueno, esto que ven ustedes acá, vamos a hablar de los maítas veteranos, una variedad guaraní que vive, que está en Paraguay, y ustedes van a ver a este niño con un palito en la mano y una cosa blanca liada a eso es algodón. Y es claro que no es algodón que fue a comprar a la farmacia de la esquina, sino que es algodón natural, que crece allí naturalmente, que ni siquiera se planta, crece. Y ese algodón él toma y van a fijarse ustedes que entre la mano, que no se ve muy bien allí, tiene algo un poquitito, yo les decía hace rato, la maraca, ustedes saben del porongo, se toma la parte de abajo. Nosotros diríamos en guaraní el porongo y arení, aunque suena muy mal, pero es así, ¿verdad? Siempre decimos cosas y ya pensamos en una, realidad es la parte posterior de abajo. Y en esa especie de cuchara, si quieren ustedes, cargan un poco de agua y ¿saben qué significa curú? Curupaquí, curupicaquí, cururú, curundú. Curú quiere decir algo mágico, algo que tiene magia. Magia quiere decir curú, ¿verdad? Cururú, por ejemplo, el sapo fue el que fue a dar el fuego del cielo, que lo trajo en la boca. Un animal muy respetado. Puede morir todo lo demás menos un cururú entre los guaraníes. Él trajo el fuego del cielo. Y fíjense que el fuego se identifica con el cururú. Acá hay gente que ustedes conocen la discípula o erisipela. Allá le decimos discípula, ¿verdad? Y esa discípula la gente tiene la costumbre de curar con un sapo. Hoy la ciencia sabe que el sapo tiene sangre fría y que en realidad el calor, porque hay una fiebre en la pierna, un ácaro produce eso, produce una tremenda fiebre y el pobre bicho que hace absorbe el calor, ¿sí? Y enfría la parte. Al final va a morir el bicho de cualquier manera, ¿verdad? Pero la costumbre es relacionada por allí con el curú. Curundú es el amuleto. Y en más que menos ellos se tienen una especie de reliquia acá. Hay gente que le pone hierba, hay gente que encuentra esa cruz en los costados del camino, toma así una nastilla de eso, ponen una bolsita, usa como curundú. Como curundú la gente suele usar cabello,
cabello del papá, cabello de la mamá y poner una bolsita y puede viajar. Buena suerte, éxito, bueno. Curú. Y entonces hay una planta que se llama curupadrino. Y esa planta tiene propiedades hoy reconocidas en términos farmacológicos, es anestésico y es analgésico. ¿Qué hace esa criatura? Se frota el labio media hora antes de la ceremonia y la mujer se frota acá la oreja, nambí. Y va a llegar un momento, una media hora antes, 20 minutos antes, en que va a consumir cahuí. Algunos dicen cahuí, la expresión correcta es cahuí. Cahuí es la chicha. En Paraguay, no sé si acá también, acá hay mazamorra, ¿verdad? Mazamorra guaraní cahuí, cahuí cocida, cocinada. Bueno, el cahuí allá, depende de la zona, se prepara a veces de miel de abeja, en ese enorme un porongo grande, parecido casi a un cántaro, mitad miel de abeja, mitad agua. El promedio es 7 días al sol, a la noche, a la intemperie, que produce, fermenta y produce la chicha, una especie de licor de miel. Cuando no piña, pero la piña entera con cáscara, se pisa, mitad piña, mitad agua, 7 días, una especie de chicha, licor de piña. Si no, eso por ejemplo es la baticú que es el choclo, se pisa, ¿verdad? Mitad agua, mitad choclo, 7 días, se convierte en chicha, ¿verdad? Y como tiene una carga alcohólica, ¿verdad? La criatura consume y llegado el momento va a ser muy importante porque ni se va a dar cuenta de lo que le va a pasar, ¿verdad? Todavía no voy a contar, vamos a mantener suspenso por un rato. Bueno, esto que viene acá es un opui. El opui es un templo. Todos hemos escuchado o hemos hablado acá de un tupao. El tupao es la iglesia cristiana católica. Es cristiana de Catalina, es la iglesia. Tupá o Tuparoe, la casa de Dios. Como ellos no tienen la misma religión, no son cristianos, no son católicos, entonces ellos al lugar sagrado que tienen, porque tienen su religión, a ese lugar le llaman Opui, o también le dicen Ogaguazú. Como este lugar del que estoy hablando es un lugar muy frío, nosotros le decimos la terraza del país, la terraza del Paraguay, la zona de la Mamay. Es una zona donde, inclusive en tiempo de lluvia, porque esto que estamos viendo acá ocurre habitualmente en la quincena de mayo hasta más o menos la tercera semana de junio. Por una cuestión muy interesante, el Año Nuevo guaraní no empieza como nuestro el 1 de enero. El Año Nuevo guaraní empieza con la primera luna llena de junio, que coincide normalmente con el solsticio de invierno. 21 un poco antes, 21 un poco después de junio. Y entonces, ¿qué hacen? Esto que ven ustedes acá enfrente, este círculo que les estoy mostrando, que fue diseñado por ellos, ¿verdad? Es como una prominencia, una altura ahí. Ven ustedes que está dividido en 4 partes. Cada parte corresponde a una estación del año, ¿verdad? Empieza el año en el Aralopí. Por eso mucha gente cuando dice su edad dice se arregló tanto Opí. Y después se cambió eso a arriba. Pero Opí significa año también, porque allí empieza el año, ¿verdad? Entonces, a la Opí en invierno, ¿qué hacemos normalmente en invierno? Plantamos las semillas, ¿verdad? Y allí van a ser, por eso, un ciudadano. Tiene que ser en ese tiempo. ¿Qué va a pasar? Vamos a pasar a esta segunda estación, la primavera, flores, Arayopí. Vamos a pasar a la tercera estación, Arajacú, el verano, que tenemos allí, frutos. Y pasamos al Arayopí, como dicen ellos, Ocuy, y entonces el otoño. Y va a empezar nuevamente el ciclo, probablemente muy cerca del 21 de junio. 12 lunas llenas para los países veterinanos y para los guaraníes generales que llevan un año. 12 lunas llenas, empieza un nuevo año, ¿verdad? Entonces, acá tienen ustedes los pies. Vamos a mirar esta otra imagen, un poco más próxima. Esta es una imagen nocturna. El lugar es precioso, está totalmente separado. No hay un alma ya a kilómetros. Nada. Uno puede escuchar hasta al bichito que pasa allí y suena como una especie de parlante de tanto ruido que hace, ¿verdad? Un insecto chiquito.
Ponen 3 fogones, porque el fuego ahuyenta a las fieras. Allí hay yaguareté, hay otros bichos más, entonces ellos se previenen de todo eso poniendo unas fogatas, ¿verdad? De toda la noche. Allí se ve el cielo y ve como que uno tiene allí a medio metro de altura, es una cosa tremenda. La luna, las estrellas. Esto es agua limpia, nace del Cerro Guazú, son más o menos a 4 kilómetros del lugar. Agua que fue estudiada por gente de la universidad, es más pura que el agua que nosotros consumimos en Asunción. Llamará la atención de más de uno cuando hoy hablamos de indígenas, hablamos de recursos de agua contaminados por efecto de la soja, de la agroindustria, mucha suciedad, mucho veneno. Acá notablemente no hay soja, no hay agroindustria, acá hay marihuana, entonces el agua corre tranquila y feliz y no hay ningún problema de contaminación. 4 kilómetros del cerro, ¿verdad? Esto que ven allá al fondo es el Cerro Guazú, ¿verdad? Es un sitio sagrado, uno tiene que pedir permiso, se puede visitar, pero uno tiene que pedir permiso con tiempo. Uno marca aquí una especie de visita al lugar y puede, con la ayuda de ellos, recorrer. Hay ciertas zonas donde no se puede llegar, son sitios muy sagrados, donde solamente el Poporaiba, el Lavapayé, el líder religioso puede ingresar, después nadie. Acá ven ustedes los elegidos. En la comunidad, en la aldea de Tecojá, como dicen ellos, pueden haber 50, 40, 50 ya multitud, 40 individuos y probablemente la mitad de criaturas. Como no lo puede, el líder de esta comunidad nunca vive con ellos, no está en la aldea, vive en un lugar retirado, donde están los pueblos, normalmente no lo puede llevar a todos. Entonces, ¿qué hace? Elige 10, 15 y lleva. Y los que no, van a quedar para el siguiente año, ¿verdad? Y estos son los elegidos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ellos durante ese trayecto de más o menos el 15, el 20 de mayo, hasta 3 días antes de la luna llena? Ellos reciben una especie de educación rápida. Es como decir una universidad del monte. Tengo el Jaoca Awi. Pero apego por ahí no hay como eso, ¿verdad? Como Anambusu, ¿verdad? Como Catupirishu, ¿verdad? Él le da todo lo que tienen que saber ellos, de dónde vienen, quiénes son, qué va a pasar después de esto, qué comen, cómo pueden preparar sus vestidos, toda la parte de artesanía, todo. Conocer las plantas. Bueno, y es un trayecto corto, a veces menos de un mes, y reciben esa información, viven allí, van como a un retiro permanente, y solamente ellos, nadie lo puede visitar. Ellos con el líder. Acá ven ustedes otra imagen de los ven que es bastante grande. Esto es cerrado. Acá en la zona ya del Alto Paraná, que les decía, cerca de Ciudad del Este, son abiertos porque el calor es tremendo. Entonces, imaginen ustedes la parte del techo, más o menos acá digamos con el cursor, hasta esta altura, ¿verdad? Que el resto todo abierto. Ya, en el caso de está porque están en zona alta y recuerden, les insisto que esto es en invierno, ¿verdad? Esto es por dentro y van a ver lo que es las hamacas, fijá, que tampoco fueron a comprar, son fijá hechos por ellos, ¿verdad? Y van a darse cuenta lo grande que es. Fácilmente de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya veo de este lado. 11 fijá. Bueno, ¿qué otra cosa interesante? El maderame, vean que es tacuara. La tacuara es la planta sagrada. Tacuá, camá, tacuafú. Que hace la mujer tiene una tacuara. El varón tiene para acá y la agarradera. En la empuñadura, si quieren ustedes, también es tacuara. De tacuara se construyeron los primeros ranchos en Paraguay. Mientras estuvieron cerca de un arroyo, cuando las poblaciones se alejaron, hoy fueron sustituidas por el bocayá, el famoso bocayá de Huel, el bocayá parado verticalmente, atado con liana. Bueno, y ustedes están viendo acá, esta otra que ven ustedes acá, esto que les muestro, este sí es un árbol, es el árbol sagrado, el igarí. El igarí es el cedro. Una cosa sorprendente, a más de uno acá le va a encantar el apaco, tal vez. Sin embargo, tal vez es el árbol del alma
Y el vigarí es el lado del alma buena. Me va a llamar la atención, pero interesante. Acá están viendo, la mejor imagen van a ver la siguiente. Acá van a ver, mejor la imagen por esto, estos son los vigarí, y acá ven la tacuara, y esto que viene acá son los apicá. Los apicá que se hacen también de vigarí son apicá silletas, apicate, digamos, silletas ceremoniales. La idea que tiene un nativo es que todos estamos en torno al fuego, tata, fuego, cerca, allí estamos. Todos nos reunimos alrededor del fuego y todos sentados en nuestras silletas. Allí hablamos, allí conversamos, allí somos. Allí, al lado del fuego. Acá hay silletas. Cada uno de estos niños va a recibir de su padre una silleta, que a la vez, en esos 3 últimos días en que ellos se preparan para la ceremonia, comienzan a danzar por primera vez. Sus padres van al monte y buscan un árbol de vigarí. ¿Y qué hacen? Ellos cortan un pedazo y eso hacen un trabajo casi diría yo de artesano, ¿verdad? Porque en un solo cuerpo, sin usar martillo ni clavo, hacen las silletas. No son silletas clavadas las 3 partes, sino que de un solo cuerpo, talladas, si quieren ustedes, esta silleta, ¿verdad? Acá van a ver ustedes, un segundito. Ahí. Bueno, estas 2 señoras son las únicas que tienen autorización para acercarse a preparar la comida. Ellas no pueden entrar en contacto con las criaturas que están del otro lado. Ven ustedes un elemento nuevo, una olla, ¿verdad? Ya de metal, que fue regalada, ahí que ellos consideraron oportuno usar porque puede producir más en una sola vez. ¿Qué edad le dan ustedes a la señora que está a la izquierda? 75. ¿Poco más, poco menos? Menos. Él lo dice más. ¿Cuánto él lo hace? 80. 90. Si alguien da más, está contento. Ahí. Esta señora se llama Ana, ella vive, parece una señorita de 15 años. En realidad, ella, según los datos de sus parientes, tiene más de 100 años. Ustedes van a decir, pero ¿cómo puede vivir tan sano? El ambiente es sano. Ahí el aire es puro, la comida es orgánica, no comen carne, no se olviden que la vaca, la oveja, el caballo y compañía son animales que llegaron después de la conquista. Ellos solamente consumen el famoso armadillo, o el tatú bonita, o el tatú, el grande, el tatú carreta, y algunos otros animales, cerdo, oveja, pero de allí a decir carne vacuna y compañía es una cosa muy reciente, muy reciente. Es más, no digamos que sea del agrado de ellos. Y la que está acá, Isabel, su hija tiene aproximadamente 75 años. Para que se den cuenta, hay que ir a vivir por allá, hay que ir a vivir. Está hecha la invitación. Este es el gran día, el día en que se va a producir el niño caraíno. Y ustedes ven allá los padres que fueron y trajeron y están ya aquí con la silleta para sus hijos. Estos tipos 6 de la mañana, allí arranca la gran fiesta, que va a terminar a la noche, ¿verdad? Bueno, acá lo ven a los que van a hacer caraí, cuña caraí, con una indumentaria blanca. Acá no hay ninguna influencia cristiana para decir que lo blanco es de Dios, de Jehová, no. Lo blanco es de ellos. Ellos también dicen que el blanco es pureza, es inocencia. Y esos pipoyos, estos trajes, fueron tejidos por sus madres de algodón para la ocasión. Tejido para la ocasión. Ni siquiera usado ya por otro y ahora le toca al hermanito. No, uno para cada uno. Tejido por la madre de algodón natural. Acá ven ustedes al niño que está al frente y fíjense en el labio inferior. Tiene una especie de palillo, una especie de carbamiento. Entonces antes que está. Y las perforaciones en el labio inferior es lo que lo convierte a él en caraí. ¿Por qué va a tener el palillo? Porque con eso se va a distinguir de los otros niños que todavía no son caraí.
Y las mujeres van a usar el Nambishani, que hoy nosotros le decimos Nambishani. Nambishani, una perforación en la oreja. Y con eso ya se van a distinguir de las otras caraí. Cuñada mujer y caraí con derechos. ¿Entienden? Bueno, acá ven ustedes, es como una fiesta familiar. Acá nadie queda excluido, todos, desde el recién nacido hasta el último, todos participan. Ellos viven una vida comunitaria, tremenda la forma de vida comunitaria que tienen, comen juntos, el concepto que tienen de la pertenencia de las cosas. Yo siempre suelo decir, los guaraníes son comunistas esenciales, en esencia son comunistas, no son doctrinarios, no son de Carlos Marx ni nada, son comunistas por una cuestión religiosa. Ellos saben perfectamente que la tierra esta donde vivimos no es el final, que simplemente somos transeúntes. Por eso la tierra no tiene dueño, las plantas no tienen dueño, los animales no tienen dueño. Usamos de ellas o de ellos mientras estamos acá, pero nuestro lugar está después, es el Illuminati, en la tierra sin mal. Y cuando digo un solo destino, ya quiero dejar de lado la famosa historia de Ñanetán. Ñanetán es la influencia cristiana, la del infierno. Para ellos no existe Ñanetán. A ellos hablarles del pecado es una cosa casi imposible. Ellos no saben qué es el pecado. El pecado es un concepto cristiano. Tanto trabajo le costó a la Iglesia Cristiana Católica encontrar el equivalente que tuvieron que rebuscarse y, entre otras cosas, indagar qué es lo más valioso que tiene un guaraní. Que el guaraní tiene solamente como lo más preciado, lo más valioso es su ser, es el alma, es el anga. Y por un problema de pronunciación de la natalidad de guaraní, quedó anga. ¿Y cómo se dice putrefacción? En guaraní se dice ahí. Putrefacción, podrido. Ahí, y ya pase, yo dice yo, pija y ahí, dice la gente. Y la terminación para quiere decir todo. El alma completamente podrida con estado de putrefacción. Y eso les asustó. Eso les asustó. Si ustedes leen acá ahora, en la Gura Pitá dice, ¿qué es lo que somos? Almas, palabras. Palabras, almas. Cuando uno entre ellos muere, ellos no dicen como un ente humano, dicen, oye, que ¿qué es lo que se desprende? El alma del cuerpo. El alma mira, el cuerpo queda. Es un concepto muy profundo, muy filosófico, pero que es parte de la esencia guaraní, que nada tiene que ver con la cosmovisión cristiana. Que hizo el cristianismo, tradujo todo. Tradujo el nombre de la iglesia, buscó un nombre parecido a Jehová, quedó Tufán y cosas por el estilo. Pero si nosotros miramos, en este templo ustedes no van a ver ninguna figura de la Virgen María, ni de San José, ni Jesucristo, porque no son parte de ellos. Entonces quiero discriminar la cuestión. Una cosa que hablemos de la religión guaraní, cristiana guaranizada, y otra cosa que hablemos de la religión guaraní tradicional. Yo estoy hablando acá de la religión guaraní tradicional, donde ellos dicen que después de esto está la morada final. Y que para acá tenemos que prepararnos espiritualmente. Por eso, a un indígena, difícilmente ustedes le van a convencer con dinero. A él no le interesa el dinero. Todo lo que hay es nuestro. Nada es de nadie en particular. Todo es de todos. Yo solo contar una anécdota que estando en un lugar que se llama Irubucuá, en la zona de Canindeyú. Recuerdo que estaba conversando con un urubishá. Aclaro que en el mundo guaraní no dicen cacique. Muy comúnmente dicen urubishá porque coja urubishá. La expresión cacique es más usada por los no guaraníes. Allí están los Nibacle, los ayuberos, los otros más. Pero hoy, de alguna manera, se echó la palabra, ¿verdad? Pero originalmente es urubishá. Estaba hablando yo con uno, si quieren, me paro un ratito acá, parado yo acá, aquí. Así que quedan ustedes. 15 centímetros mío estaba el tapuín, la choza de él. Estaba él acá, yo frente, acá la choza. Y acá, de este lado, a medio metro, detrás mío, medio metro, máximo metro, una planta de naranjo, un naranjo chiquito, frutos maduros, bien maduros. Y hablábamos, en esa yo me doy cuenta que venía un muchacho de aquel lado, unos 20 metros avanzando, y cuando llega al lugar, él no dice nada, lo único que hace es se da vuelta por el camino
yo le miro de reojo, toma 3 frutos y se manda a mudar. Cuando fue un buen trecho, yo le pregunto a Pablo Isaac, le digo, ¿vale o péale? ¿Qué es eso? Le digo, o era nada, le dicen ellos, no dicen nada. O era nada. Te digo que es para él, y me llevaste una naranja y no te digo nada. Y me dice él, sin naranja, y sin naranja no puedo, le muestro la pata. No perde ese para mí. Pues cuando es nada, no perde ese para mí. No es mío. Jamás para que te vaya. ¿De quién? Inocente. En el mundo ahora no existe permiso y no existe por favor. Claro, solo la duda. Nosotros inventamos Icatupa, ¿verdad? Una llama misión occidental. Pero él jamás pidió permiso, no le puede pedir permiso para nada. Y todo es todo, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Buscan el Tecocatú. Tecó, vida Catú plena, perfecta. Ellos no vienen para especular. Ellos no vienen para decir vamos a hacer, no vamos a hacer, vamos a tantear, hoy sí, mañana no. No. Ellos buscan el Tecocatú. Si por allí llegan a cometer un error, una especie de desliz, una cosa casual, le pegan, por ejemplo, a un niño que está prohibido entre ellos, y él queda con un tecó maná. Tecó, vida, maná, irregular. No es malo, mala, sino irregular, anormal. Para que él vuelva a su Tecocatú, porque tiene un cargo de conciencia, le llama a la comunidad, cuenta que él hizo, y allí él le dice a la comunidad, era Ota. Tera o sacarse el nombre. Entonces, ¿qué hace? Hace un simulacro que tira el nombre que tiene. Por ejemplo, yo David, digo, la de David, se Juan Gabriel era Carlos. Y con Carlos empiezo 0 kilómetros. El problema se fue con David y ahí ya se fue, ¿verdad? Ahora no soy Carlos, 0 kilómetros. Cosa que de todas maneras no es muy bien vista entre ellos. Eso significa una debilidad y socialmente pérdida de estatus. Hay gente que cambia una vez el nombre y gente que cambia 2 veces. Y se acabó. Rara vez uno puede gozar a gente que haya cambiado más veces. Estamos terminando, ya, en un segundito. Esto que viene acá ya lo ven a ellos sentados en su acá, con su indumentaria. Y acá, si se fijan en esta foto, ven a un hombre parado y otro que va avanzando, de camisa celeste. El niño está enfrente, ya un poco atostado por el cabello que tomó, que tiene el labio medio duro acá, ¿verdad? Y el que viene enfrente, que probablemente pueda ser su padre, su tío, algún conocido suyo, le tira el labio, omniatanes, ¿verdad? Esto le da él, y el que viene a alzarle clavo. ¿Verdad? La misma cosa, la mujer le tira, abren acá y la otra le clava. Rapidísimo. Acá hay muchas mujeres que están hablando, no saben por qué. Yo les cuento que ellas saben que con eso se distinguen las niñas de las cuñacas, de las que ya son adultas que tienen derecho. Acá ven una cúpula. Verduras, frutas, lo único que se come. Vegetarianas. Acá ven ustedes al niño, esto que ven acá en las manos es el areí que le diga a ustedes, que es la parte posterior de la. Bueno, y estas son unas últimas imágenes, son 5 cuadros que tenemos. Acá ven ustedes a una señora tomando, fíjense el título aquí, medio argel, Cuñacacú. Pero quiero dejar también constancia de que la palabra cacú no es borracho. Borracho para nosotros. Cacú viene de caúl, tomar caúl. Eso es lo que quiere decir. Se acortó la palabra y quedó cacú. Caúl es lo que hace la mujer. Y hay momentos de la ceremonia donde solamente las mujeres toman caúl. Y hay otros momentos que solamente los varones toman caúl. Y hay otros momentos que solamente los niños toman caúl. Pero no es tomar y tomar, claro, es una porción de caúl. Bueno, esto ya es la noche, acá lo ven a los niños, si se fijan en los labios de algunos se ve el tempestad, ¿verdad? Hay un poquitito, ya de hecho, creo que hay una imagen más nada más. Ahí está. Bueno, esta es, allí se ven los labios en la foto de la izquierda, acá ven ustedes a las mujeres con sus tacuaras, ¿verdad? Esta es una imagen más grande, esta
Esta es la noche, el momento final, cuando se hace el tiempo que ellos pierde todo. Acá ven ustedes a una anciana, a un anciano con su base de carril. En esta otra es donde van a ver mejor al niño ahí con su. Esto es minutos después. Una cosa que los médicos, los hematólogos se sorprenden. Dicen, pero ¿cómo puede ser que no tenga hemorragia? Si esta es una zona muy irrigada, y acá también. Y ellos tienen la fórmula. El sangrado dura probablemente 1 o 2 segundos. Y es increíble. No produce una hemorragia muy grande. Esta niña que viene acá, ya la ven a ella viniendo de vuelta a la casa con su tacuá. Se llama el tacuá de ella. El tacuá es el símbolo de la mujer. El baracá es el símbolo del varón. Si ustedes me dicen a mí cómo puedo simbolizar a una mujer, con una tacuá es una mujer. ¿Cómo voy a simbolizar al varón? Un baracá. Bueno. Acá en el margen más cerca, se dan cuenta y le dan en el clavo, en el loco. Nunca se va cortado ni al otro costado. Es muy estética la forma de clavado, ¿no? Y les voy a mostrar estos son lastimosamente los que ya no viven dentro de la comunidad. Estos ya están en la zona de Juan Caballero y lo que comúnmente hacen es contar basura, porque no tienen ninguna profesión y no conocen ninguna de las que nosotros practicamos, lo cual no es nada malo, es simplemente la diferencia de una sociedad que no les incluye. Esto que ven acá es cáncer de piel, hay muchos casos, mueren por causa de la soja, de los grandes cultivos, de los venenos que ahí se exigían llaman salva y se distribuyen. Una criatura con una malformación, si esto hubiera ocurrido 30 años antes, esto ya está influenciado por la cuestión cristiana, 30 años antes, esta criatura que nació así, automáticamente al nacer con un defecto, sale el vientre de la madre y se mantiene la vida. Un mecanismo de selección notable, duro, pero notable. Eso no da posibilidad de ningún tipo de reproducción de malformación. Hoy por efecto religioso, ellos ya no matan las criaturas. Y esta imagen final, ellos conocen más de 100 variedades de maíz, nosotros probablemente 5 o 6. Parte de esa soberanía alimentaria la tienen ellos. El que está acá a la derecha es la batijín, un maíz dulzón, que en este caso muy poca gente conoce, creo que ellos tienen aquí como parte de su tradición. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles, un poco de lo que es la cultura y de la cultura hoy, no de la cultura de hace 500 años, no de hace 2000 años, no de hace 50, es de ahora. Lo que vieron, esta gente que vieron ustedes, tampoco son de hace máximo 2 o 3 años. Y a no ser que haya caído una bomba atómica allí, hayan muerto todos, lo cual estoy seguro que no ocurrió, ellos continúan vivos. Pese a que los libros siguen tratándolos en tiempo